El día de hoy estamos al lunes 13 de enero del 2025. 3 puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Primer puntito, de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Durante estos días vamos a estar reflexionando esta carta a los Hebreos. Y lo primero que tenemos que tener muy en claro es que esta carta a los Hebreos no la escribió el apóstol San Pablo. Allí hay muchas dudas de quién la escribió. Es un anónimo. Lo que sí sabemos es que este personaje que escribe esta carta sabía muchísimo del Antiguo Testamento y sabía mucho de Jesucristo y de la teología, y es por eso que la escribe de una manera muy profunda. También hay muchos que dicen que no es exactamente una carta, sino que es toda una homilía y que va dirigida sobre todo a los judíos que han sido convertidos al cristianismo. Es una carta que sí se escribe también en griego y se escribió alrededor del año 60 o 65 después del nacimiento de Cristo. Y el día de hoy estamos iniciando el primer capítulo con el primer versículo. Y yo la divido en 3 partes el día de hoy. Lo primero que va a decir es que Dios siempre ha hablado de diferentes maneras. En un primer momento habló a través de los profetas y después, y de una manera contundente, habló a través de su Hijo Jesucristo. Pero aquí lo más importante es que tenemos a un Dios que siempre habla. Y siempre habla y siempre nos está diciendo diferentes cosas. La comunicación del Señor Dios siempre es una comunicación en amor y está dirigida a sus hijos. Y el hablar de Jesucristo, el hablar de Dios va a ser exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque Dios habla a través de Jesucristo. De tal manera que lo que escuchemos de Jesucristo es el mismo Dios que lo está diciendo. La segunda parte es la manera tan extraordinaria como este escritor de esta carta a los Hebreos, cómo se dirige a Jesucristo, el Hijo de Dios, y va a decir así: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser, y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Fíjate bien qué lindo habla de nuestro Señor Jesucristo cuando dice: el Hijo, es decir, Jesucristo, es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Lo que pasa es que aquí tenemos que ver 2 cosas. La primera, palabra y creación, y también palabra y principio. Y recuerda que lo primero que existía fue la palabra, y es una palabra que es el principio y el origen de todo, pero también la palabra es creadora. Y ojalá con que siempre utilicemos nuestra palabra para crear y para no destruir. Y ya a continuación, la tercera parte, sobre todo cómo se refiere a su Hijo con los ángeles, y va a decir así: porque ¿a cuál de los ángeles le dijo: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Fíjate bien, ni los ángeles están por encima de su Hijo o de sus hijos, porque ¿a qué ángel le dijo: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy? Ciertamente que los ángeles son más cercanos a Dios que el hombre, pero aún así, como el Señor Dios se da como padre a sus hijos, y como sus hijos tienen este título de ser hijos del Padre, de tal manera que tú te tienes que engrandecer
y todos los días le tienes que dar gracias a Dios porque Él te llama hijo. Es decir, que tú eres un privilegiado de que Dios te llame hijo y que también tú tengas un padre, el único padre que existe. Tu padre es creador, tu padre es el rey de reyes y tu padre es el principio y siempre va a ser el fin de todo. El que siempre va a vivir, el que siempre ha vivido y el que siempre va a existir. Segundo puntito muy importante, lo tomamos del Salmo 96 que nos va a decir así: ángeles del Señor, adórenlo. Reina el Señor, alégrense la tierra. Canten de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Pues sí, reina el Señor, alégrese la tierra. El Señor Dios es Rey y Él es el Rey eterno. Es el único Rey que ha existido. Pero nosotros tenemos que aceptarlo como Rey y tenemos que vivir como Dios es Rey en nuestro universo. ¿Por qué? Porque Él reina en el servicio, Él reina en el amor, Él reina en la paz, Él reina en la igualdad, Él reina en la justicia y Él reina en la misericordia. Y este reinado es el que todos queremos y todos estos principios, todos estos valores que Dios nos manda para este planeta Tierra, pues queremos que se den aquí y cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena para que se hagan realidad, para vivir como Él quiere que vivamos. Y como Él quiere que vivamos, pues que todas las naciones en primer lugar lo veamos a Él como el único Dios, como nuestro Padre, y en segundo lugar, que todas las naciones nos veamos como hermanos. Que ya no existan fronteras, que ya no existan himnos nacionales, que todos nos veamos como personas iguales, todos somos hermanos y todos tenemos a un mismo Padre. Y va a decir así: el trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. La fortaleza del Señor Dios es que es justo. Y como es justo, Él imparte justicia en todo el universo. Y su justicia siempre va a venir de la misericordia y del amor. Y todo esto porque queremos que exista un orden en este planeta Tierra y porque todos queremos vivir en paz. Y es muy, pero muy desagradable cuando a una persona no se le ha hecho justicia. Tú conoces a tantas personas que han pasado momentos muy desagradables y que hasta la fecha no se les ha hecho justicia. Pues esto es la justicia del hombre. Pero el Señor Dios les va a hacer justicia. Y es que no conviene que las injusticias se filtren en la sociedad. ¿Por qué? Porque después todos nos vamos a ver como personas que somos enemigos el unos a los otros, en vez de ser hermanos los unos a los otros. Y a continuación va a decir así: los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos, que caigan ante Dios todos los dioses. Pues sí, los cielos pregonan su justicia. Y es que es el cielo, es que es todo lo creado, las plantas, los animales, cómo pregonan la justicia del Señor Dios. Y también te tengo que recordar que la palabra justicia aparece más veces en las Sagradas Escrituras que la palabra amor. Así de que la justicia es uno de los puntos claves por los cuales uno tiene que vivir. Y ser justo es aquella persona que hace justicia a los demás. Y esta justicia está basada en el amor y está basada en la caridad. Y por último va a decir así: tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en alto que los dioses.
pues es que no hay nadie que esté a la altura del Señor Dios. No hay nadie y no va a haber nadie que esté a la altura de Él. Él está ocupando un lugar muy alto, pero es que es un lugar muy alto de justicia y de amor. Y solamente este puesto es el que lo abarca el Señor Dios. Tercer puntito muy importante lo vamos a tomar del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Y el día de hoy, recuerda que en este lunes estamos iniciando la primera semana del tiempo ordinario y es la primera de 34 semanas solamente del tiempo ordinario, sin contar el tiempo de Cuaresma, el tiempo de Pascua, el tiempo de Adviento y el tiempo de Navidad. Solamente el tiempo ordinario son 34 semanas. ¿Y qué es el tiempo ordinario? Pues es el tiempo de trabajo, ¿no? Y este tiempo ordinario es que en tus quehaceres, en tu día de cada día, te vayas encontrando al Señor Dios con estas lecturas. Y durante todo el tiempo ordinario, en esta ocasión, primero vamos a estar viendo a San Marcos, que es el primer evangelio que se escribió. Después vamos a ver al evangelio de San Mateo y después vamos a ver el evangelio de San Lucas. El día de hoy, este evangelio de San Marcos, cómo nos empieza hablando ya acerca de la vida pública de Jesucristo. Y lo más importante es que en estos versículos del día de hoy aparece una palabra que nunca más la vamos a volver a ver, y esa palabra es la palabra evangelio, es decir, la buena noticia. Es la única vez que la vamos a ver esta palabrita, y la persona, el evangelista que menciona esta palabra es San Marcos, y va a decir así: después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Fíjate bien, es así como Jesucristo va a iniciar. ¿Y dónde empieza? Pues va a empezar en Galilea. ¿Y Galilea dónde está? Está en el norte de Israel. Y en Galilea está Nazaret, va a estar Cafarnaúm y bueno, un número de ciudades muy importantes que se van a estar viendo en este recorrido de Jesucristo, iniciando su predicación, que va a ser en Galilea. Y Jesucristo empieza con dos cosas muy importantes. ¿Cuáles son? El arrepentimiento y creer en el Evangelio. Así es como empieza, ¿no? ¿Y arrepentirte de qué? Bueno, pues es que uno se tiene que arrepentir de los errores, de sus pecados, del daño que ha hecho a Dios, del daño que ha hecho a los demás y del daño que se ha hecho a sí mismo, ¿no? Y una vez que te arrepientes, bueno, pues ahora sí, borrón y cuenta nueva. Y ahora sí, hay que empezar un año diferente, este año 2025, con un cambio rotundo en nuestra vida y en nuestra existencia. Y una vez que te arrepientas, vámonos hacia adelante, ¿no? No veas hacia atrás, vámonos hacia adelante haciendo el bien a los demás, practicando las obras de caridad que son muy importantes, y sobre todo que tu interior esté pero muy ligado con tu manera de hacer las cosas, porque si tu hacer con tu interior no están conectados, pues creo que ahí va a haber un desfase y no vas a ser una persona feliz y contenta. Y también creer en el Evangelio. Lo que pasa es que el Evangelio es palabra de Dios y tenemos que creer en él como lo más grande, pero también que cada uno se convierta en un evangelio. Recuerda que la palabra evangelio significa buena noticia, es decir, que cada uno de nosotros seamos buena noticia para los demás.
Este es el pan de la palabra, el pan de vida, el pan que te alimenta. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.